Música de suspense, ¿eh? Parece música terrorífica, cuando tampoco es algo tan terrorífico, ¿eh? Y es cierto, porque cada vez más el fenómeno ovni está más asociado a la espiritualidad, al despertar, al crecimiento personal, a la evolución, que no pues a aquellas películas, ¿no?, de los años 60, 70, 80 que nos presentaban a extraterrestres como alguien fiero, ¿no?, violento, hostil, que venía a experimentar con nosotros. No, parece que el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, cada vez tiene más relación con la luz, ¿no?, con la espiritualidad. Pues bien, ahora mismo, aquí en Pandora, cuando son las 6:44 de la tarde aquí en España, vamos a hablar de The Ufology World Congress. Y lo haremos con Mercedes Pullman. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, divulgadora y escritora. Y además es vicepresidenta de The Ufology World Congress, que os recordamos tendrá lugar el último fin de semana de este mes, último fin de semana de septiembre, en Barcelona. Si queréis más información también podéis entrar en la página web de The Ufology World Congress, con invitados excepcionales como Enrique de Vicente, Javier Sierra, Próspera Muñoz, que es una de las contactadas ovnis, contactadas ET más famosas del mundo, y que además esta mañana le hemos hecho una entrevista y que en breve verá la luz, en breve podréis ver también en este canal, al igual que cada semana, ya os informamos, tenemos a diferentes ponentes invitados de Ufology World Congress. Mientras intentamos recuperar la conexión con Mercedes Pullman, porque estaba conectada pero se ha desconectado a última hora, esperemos que no la hayan abducido, que no haya pasado nada extraño que merezca la pena ser investigado. A mí me gustaría también pues, conversar un rato con vosotros y hablar precisamente de esa gran pregunta, ¿no?, que sugiere este fenómeno de los avistamientos ovni, abducciones, si estamos solos o no en el universo. ¿Vosotros qué creéis? ¿Estamos solos en el universo? Es más, ¿habéis tenido experiencias de contacto ovni, experiencias de abducciones? Yo he tenido solo un par de experiencias y voy a empezar yo. Venga, abro yo. Yo he tenido experiencias de avistamientos de objetos extraños. Por ejemplo, una vez, yo recuerdo que tenía, pues debía tener, sí, 12 años. Iba en el autobús hacia el instituto. Yo vivía cerca de la playa y el autobús bordeaba la costa. Y de repente me fijé en el horizonte y de repente vi dos soles. Algo que me extrañó, ¿no? Eran las 8 de la mañana, pues me restregué un poco los ojos para ver que no fuera un efecto óptico, estaba un poco dormido, pero no, seguían estando esos dos soles. Y uno de los soles emergía del agua. Lo más curioso de todo es que no estaba estático, iba emergiendo poco a poco. Y poco más pude ver, porque claro, el autobús ya abandonó la costa y ya no pude seguir cómo acababa ese fenómeno. Yo solo pude ver. Como también en el año 93 vi una especie de bólido que hizo un zigzag en el cielo, se quedó estático, fijo y de repente desapareció a la velocidad del ultrasonido. Y esto lo vi estando en el balcón del Mediterráneo de Tarragona, que es uno de los lugares más míticos, ¿no?, que hay en Cataluña, que es desde donde además se han visto ovnis, se han visto cosas extrañas ahí, en ese balcón. Pues yo en el año 93 lo vi. Estos son los únicos avistamientos o contactos que yo he tenido como observador con el fenómeno ovni o extraterrestre. Pero resulta que aquí en este equipo también tenemos, por ejemplo, lo puedo explicar Víctor, ¿no?, el caso de nuestro técnico y realizador, Víctor Martínez Weber, quien con solo 2 años fue abducido y examinado e investigado. Y él lo recuerda, lo recuerda todo, más o menos. Lo que no sabe exactamente es por qué pasó eso, para qué, y es una pregunta que le ronda en la cabeza. Pero es que el caso de Víctor no es el único. Hay muchísima más gente que no lo explican, obviamente, por miedo a que las traten de locas, ¿no? Muchísima más gente que le ha pasado lo mismo y que no lo explican. Entonces, ¿qué hay detrás de estos fenómenos de contacto extraterrestre, de abducción? ¿Es una experiencia real? ¿Es una experiencia que quizá no sucede en este plano, sino en otros planos? Yo recuerdo, por ejemplo,
una entrevista muy interesante que hicimos en este mismo programa al ufólogo José Antonio Caravaca, uno de los mejores ufólogos, encontramos no solo en España, sino también en Europa. Y me atrevo a decir al resto del mundo, tiene un archivo documental espectacular. Y él me decía que hay tantas realidades, tantas experiencias de contacto extraterrestre o de avistamiento ovni como personas existen. Tantas realidades como personas. Es como si el observador creara esa realidad, lo cual no quiere decir que no exista, sino que el observador tiene esa capacidad para conectar con algo que está más allá. De ahí muchas teorías, por ejemplo, la teoría de Antonio Rivera, entre otros, por ejemplo, es que este era un fenómeno paranormal. Era un fenómeno que sí, que se daba en esta dimensión, pero era como un cruce de dimensiones. De ahí, por ejemplo, que en Montserrat, la montaña mágica de Cataluña, se produzcan tan avistamientos, contactos con extraterrestres, con ovnis, incluso se habla de experiencias de personas que cruzan como puertas interdimensionales. Esto pasa en la montaña mágica de Montserrat, pasa también en una zona muy mágica, muy misteriosa, como es la Musara, este pueblo fantasma que está cerca de Tarragona. Pero yo creo que alguien que realmente nos pueda hablar de abducciones desde el punto de vista más antropológico, de las tradiciones, del folclore o de la mitología, es Mercedes Pullman, que es vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, divulgadora, escritora y además vicepresidenta de este congreso, de Ufology World Congress, con quien ya tenemos el gusto de hablar y conversar. Mercedes, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro, Mercedes. Cuéntanos, ¿por qué ese interés por la ufología, por los ovnis, por los extraterrestres? ¿Te refieres a mi interés? Sí, a tu interés personal. Sí. Esto empezó cuando yo era joven. Sí. Y allí no se hablaba mucho de esto, pero sí que habían cosas como muy raras que estaban pasando en los cielos. Entonces, claro, cuando te estabas interesando, pues se ponía algo, pero no mucho. De hecho, hasta 1986 realmente no se habló de ovnis en la URSS. Por esto, claro, cuanto más te prohíben saberlo, más quieres saberlo. Eso está claro. ¿Tú has tenido, Mercedes, alguna experiencia como las que yo he explicado en mi propia carne, cosas que yo he experimentado? ¿Tú has visto algún ovni? ¿Has tenido algún contacto extraterrestre? La verdad es que no he tenido esta suerte, nunca. Pero eso sí que he investigado muchos avistamientos. Sé que no lo sé, siempre miro al cielo, pero nunca lo veo. ¿El fenómeno real existe? Buena pregunta. Yo creo que es el fenómeno más bien sociológico que real, porque en 70 años no tenemos ningún trocito ni de metal ni de nada. Aunque en Rusia hay un caso que parece ser que hay restos, pero de este caso hablaré en el Congreso, así que no voy a contar ahora para que la gente vea y escucha lo que pasa. Ahí sí que hay alguna prueba, pero tampoco está demostrado que es extraterrestre. Entonces, ¿tú crees que estamos solos en el universo? O al menos no hay la evidencia que demuestre lo contrario. No, hombre, no creo que estemos solos, es demasiado grande, como decía Carl Sagan, para que estemos solos. Lo que pasa que puede ser otro modo de vida, puede ser, no sé, un gas biológico, lo que sé, los microbios, pero en tal humanoides verdes yo lo veo difícil. Mercedes, avánzanos un poco más. Ya sé que obviamente no puedes hacer aquí la conferencia, la ponencia, que harás en Ufology World Congress, ¿no? Pero ¿podés avanzarnos algo? ¿Cuál será la temática de esa conferencia? ¿Qué pueden esperar los buscadores, buscadoras, la audiencia de este programa que se acerca al Ufology World Congress a ver tu ponencia? Bueno, desde el principio la ponencia ya se llama en sí Tras el telón de acero, la investigación tras el telón de acero. ¿Por qué? No es porque está todo encerrado, simplemente, por ejemplo, yo tengo suerte y sé ruso, entonces, claro, puedo acceder a mucha más documentación
que cualquier persona de otro país. Y realmente voy a hablar de las investigaciones secretas que se llamaba SETCA, que duraron 13 años, y después voy a hablar de la carpeta azul. Sabemos que en Estados Unidos está Blue Book, pues en Rusia había carpeta azul. Lo que pasa es que mucha documentación desapareció, se vendió y quedaron, nada, 124 páginas y también la mayoría de ellos vendidos. Pero sí que se quedó la información de qué es lo que contenía esta carpeta. Y aparte, cuando voy a presentar estas investigaciones, voy a contar casos que me llaman muchísimo la atención, de unas investigaciones y de otras. O sea, de carpeta azul y del proyecto SETCA. Además, hay uno que me hace dudar muchísimo. No sé qué pasó ahí. Sigo dudando. ¿Qué caso sería? Dinos al menos el nombre. Sí, es del campamento de pioneros de Berezovka, en Kazajstán. O sea, allí me tuvieron en contacto con extraterrestres. De hecho, hasta la descripción de extraterrestres es diferente. No son ni verdes, las caras parecen, pero ha pasado ahí cosas muy curiosas. Y claro, habían demasiados testigos. O sea, hay muchos niños testigos, hay mayores testigos, y cuando ya mandaron un grupo de investigación para investigar el caso, que ha pasado un año cuando mandaron, pues todavía habían resquicios de un aterrizaje, que posiblemente de un aterrizaje. Es decir, que, Mercedes, vas a desclasificar, para que todo el mundo nos entienda, los expedientes X soviéticos de la antigua URSS. Sí, más de lo que está desclasificado, porque tenemos que pensar que todavía FSB de Rusia tienen kilómetros de estanterías de archivos secretos, kilómetros. Y lo que le dieron a Nauta Popovich, esta carpeta tenía 124 páginas. Hay muchísimo. Y en la Unión Soviética o ahora en Rusia no existe el tiempo ese de desclasificación. Entonces pueden no desclasificarse nunca o algún día soltarán algo. Y de ese caso que vas a revelar, vas a detallar en The Ufology World Congress, ¿están los testimonios o también hay algún documento gráfico? No, va a haber documento gráfico, va a haber testimonios, porque es que cuando fue el grupo de investigación se ha hecho un trabajo, se han cogido las pruebas de tierra, han hablado con los testigos. Además, hay testigos que después del suceso, después de 3 años, todavía la colina esta donde solamente el ovni estaba quemada la hierba, o sea, seguía quemada y ya pasaron años y ya. Pero acuerdan todos los niños que después cuando iban al campamento siempre iban a la colina de los extraterrestres. A ver, algo tiene que haber cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se creó el proyecto Libro Azul, Blue Book, lo mismo, algo parecido, aunque con otro nombre en Inglaterra, en Italia también, en España. Bueno, en muchos países en el mundo se han creado divisiones especiales dentro del Ministerio, habitualmente siempre relacionados, ¿no?, asociados al Ministerio de Defensa de cada país. Y ahora vemos que en la URSS, en la antigua República Soviética, ahí también se creó esa división, un grupo de trabajo que realmente investigaba estos fenómenos extraños. Yo no sé si incluso en esa información que tú has podido desclasificar, Mercedes, hay alguna alusión a lo que pasó en Tunguska, que es uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Sí, a ver, hay ya 75 versiones de lo que pasó en Tunguska. Entonces, se ha ido ahí un grupo de investigación. Pero tenemos que entender que en la Unión Soviética creían en todo y no creían en nada. De hecho, cuando se abrió el SETCA era un equipo de estudio de fenómenos anómalos atmosféricos. O sea, no buscaban un ovni extraterrestre. Hablaban de fenómenos anómalos atmosféricos. Y claro, realmente el interés por ovni salta ahí gracias al escritor de ciencia ficción Kaczynski, que ha dicho, puede ser
que ha habido un ovni y que tuvo una explosión o tuvo avería. Entonces allí se han movido, o sea, la sociedad se ha movido y muchos científicos han salido diciendo que no, que esto es una mentira, que son fantasías y ya te digo, a día de hoy hay 75 versiones y sigue sin resolver, o sea, no hay una definición clara. En Tombusco pasó esto, pero la versión más aceptada es que podía ser un ovni, que esto tampoco quiere decir extraterrestre, porque un ovni es un objeto volador no identificado y podía explotar en el aire, porque realmente no han encontrado restos. Y entonces, claro, esta es una de las posibilidades, que ya la explosión sí que hizo el agujero que después se convirtió en el lago. Es decir, que según últimas investigaciones o lo que tú puedes saber, Mercedes, parece que es más probable la teoría de que fue una nave, que no tiene por qué ser extraterrestre, un objeto volante no identificado, que en un meteorito. A ver, también hablan de meteorito, pero claro, si dividimos porque todavía en Rusia sigue habiendo una asociación de los ufólogos. Es como casi a niveles total, que están todos en conexión. Entonces, la versión hay, o es el meteorito, pero la mayoría de la gente, no sé, coge más parte de que era un objeto volador. Este y otros enigmas y misterios se van a desvelar en esta conferencia apasionante que os espera tras el telón de acero, ponencia dada por Mercedes Pullman, vicepresidenta de Ufology World Congress 2020, de esta vigente edición, además también ponente, que va a traer al gran público algo que todos desconocíamos, al menos yo, que yo no sabía que en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas se investigaba, ahí lo decían, fenómenos atmosféricos anómalos, ¿no? Pero claro, que tengan documentación gráfica de ovnis, objetos voladores no identificados, que me gusta mucho la apreciación que ha hecho Mercedes. Ella lo dice, los ovnis, claro, hay documentos gráficos, existen. Ahora, eso no quiere decir que sean extraterrestres. Pueden ser experimentos del ejército, por ejemplo, velados. Pueden ser incluso, aquí ya nos ponemos un poco en la ciencia ficción, ¿no? Pueden ser visitantes del futuro, de este mismo mundo, de este mismo planeta, pero que nos visitan desde el futuro. Quién sabe si en un futuro se puede construir la máquina del tiempo. Teóricamente es posible, a la práctica de momento no. Quién sabe. Pero lo que sí sabemos seguro es que Mercedes Pullman estará en The Ufology World Congress el último fin de semana de septiembre. Si queréis más información, solo tenéis que entrar en esa página web, The Ufology World Congress. Y lo que sí es seguro también es que allí estará Pandora, el programa de los buscadores, que además también es el programa oficial de The Ufology World Congress. Estaremos ahí para dar buena cuenta de todo lo que sucede. Haremos directos, entrevistas, no os lo podéis perder. Mercedes, muchas gracias por estar en Pandora y mucha suerte. Gracias a vosotros y seguramente lo tendré. Genial. Gracias, Mercedes. Un abrazo.